Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes y la verdad es que terminar unas jornadas hablando de fiscalidad y de fiscalidad internacional es un reto y espero no aburrirles demasiado porque no es uno de los temas estrella normalmente cuando se habla del comercio internacional, pero efectivamente es un tema absolutamente fundamental. Y lo que sucede es que los operadores, aquellos que se ocupan del negocio, evidentemente intentan em, trasladar a expertos, lo cual es fundamental y es absolutamente lógico, todos estos temas. Pero es cierto que primero hay que quitarle miedo al tema fiscal y al miedo a Hacienda. Y segundo, hay que tener unas nociones básicas porque la fiscalidad siempre acompaña al negocio. Y el que más sabe del negocio es el que más puede ayudar a aplicar correctamente y de una manera también responsable todos los aspectos fiscales. Bien, se han dicho cosas muy interesantes los anteriores ponentes que han hablado de logística y bueno, todos los que han estado participando en las jornadas. Yo lo que quiero es señalar dos cosas fundamentales. Cuando se habla de comercio internacional y de aumentar las ventas, evidentemente la fiscalidad no aumenta las ventas. La fiscalidad lo que pretende o el aspecto que quiero resaltar en este momento es que la fiscalidad puede ayudar a mejorar estas ventas y a mejorar el comercio entre los diferentes países. Por tanto, ¿cuáles son estos elementos de mejora de este comercio internacional que además todos los países, y se ha visto claramente durante la pandemia, que todos los países han aligerado o han intentado aligerar la carga fiscal para favorecer todo lo que se refiere a las transacciones entre las distintas las distintas empresas para que evidentemente para que sea más fácil, para que no muera muchas de ellas que lamentablemente está sucediendo y para facilitar que aquellas que la verdad es que están haciendo el buen trabajo, como la empresa de la que hemos acabado de oír, donde Patricio es el director, es que salgan adelante con unas cargas lo menos gravosas posibles. Bien, ¿cómo ayuda la fiscalidad en, en esta, en, en esta facilitación del comercio internacional? Pues hay dos aspectos que quería resaltar y me voy a centrar fundamentalmente en todo lo que se refiere a las exenciones, deducciones, rebajar la carga fiscal a través de los llamados convenios de doble imposición, o mejor dicho, para evitar la doble imposición. Estos convenios lo que son acuerdos entre los países para, como digo, rebajar, para establecer una serie de beneficios fiscales y de esa manera animar la inversión entre los distintos países. Y aquí tenemos que darnos, o lo que quiero también es dar una pincelada rápida de cuáles son los aspectos más importantes que se pueden o que se tienen que mirar o que se tienen que tener en cuenta cuando estamos hablando de estos convenios de doble imposición. Por una parte, eh, cómo se trata el beneficio empresarial. Es decir, obviamente, pues todos queremos tener beneficios y ¿qué es lo que hacen los estados? Lo que dicen es, vamos a rebajar
o vamos a determinar que solamente se pague en uno de los países, no en los dos, que ese es el freno de todo el comercio internacional, que se paga en uno de los países. Y lo que se establece, así en general, evidentemente, que luego cada país tiene sus especificidades, lo que se trata es que solamente se apliquen los impuestos en el país de la residencia de la entidad, de la empresa que realiza las actividades. Entonces, de esa manera, si tenemos dos países que están, digamos, relacionados, pues porque estamos haciendo ventas o compraventas internacionales, solamente se va a pagar impuestos en el país donde está residiendo esta empresa, en el país de domicilio y donde está la sede de dirección efectiva de la entidad. Bien, ¿qué pasa? Que en ocasiones lo que se tiene es una sucursal o un agente o alguien que nos está ayudando para ampliar ese mercado. ¿Qué pasa en esos casos? Que se puede considerar en determinados casos que esa sucursal, esa agencia que tenemos en el otro país, es lo que se denomina un establecimiento permanente. Y en esos casos, estos establecimientos permanentes actúan desde el punto de vista fiscal como si fueran una entidad independiente y todos sus beneficios se le imputan a esta entidad, ¿no? A este establecimiento permanente. Claro, si tenemos una sucursal o lo que vamos a ver es cómo o qué nos interesa más cuando estamos intentando abrir mercados, comercializar en otros países. Muchas veces lo que queremos es un agente independiente, alguien que nos ayude, y en esos casos lo que hay que ver es si este agente independiente es totalmente, digamos, independiente y nos ayuda, pero es otra entidad distinta, en cuyo caso sus impuestos van por su lado y los nuestros van por nuestro lado, y ahí digamos que tenemos una ventaja también hasta cierto punto competitiva, ¿no? Lo que intentamos ver es, lo que es más importante es determinar qué es lo que queremos hacer, cuál es la estrategia que queremos seguir, para poder determinar cuál es la fiscalidad más adecuada a esa estrategia. Bien, además de estos aspectos de los beneficios empresariales, y voy aquí muy rápido y es algo como muy general, e insisto que es importante tener a una empresa, a un gestor o alguien que sea de confianza y que sepa verdaderamente cómo funcionan estos beneficios fiscales, estas ventajas que ofrecen los estados, ¿no? Digo que es importante tener a una persona de confianza, pero es importante también saber cuáles son los elementos que tenemos que mirar. Y enlazando con la ponencia anterior o con el bloque anterior, también se tienen en cuenta en estos convenios lo que se refiere al transporte, navegación aérea y marítima, y qué pasa con la navegación interior. También en esos casos se establecen unas reglas específicas que depende también de dónde está y quién es el que lleva la logística concreta de ese transporte. Bien, y también la regla general es que el transporte se rige por aquella empresa, la entidad que es la que rige toda la actividad logística. Otra cosa es que se alquilen determinados containers, por ejemplo, o
que se tengan determinadas almacenes para poder hacer mejor la distribución. Y ahí cada uno de los convenios determinan situaciones concretas. Si esto no se tiene nada en cuenta y todo lo que es el beneficio que se genere no tiene, está exento, digamos, no tributa de ninguna manera, o ese beneficio se puede entender como beneficio empresarial. Entonces, aquí también hay que ver, tener muy claro cuál es la actividad que se está realizando para poder determinar cuál es la fiscalidad y los beneficios que se obtienen de esta actividad, de la actividad, y por tanto cuáles son los beneficios fiscales que nos podemos aplicar. Y decía que, por una parte, lo importante o lo que uno de los aspectos fundamentales son estos convenios de doble imposición. Uno de los aspectos que los organizadores pues, han comentado cuáles son los países en los que queremos centrarnos en estos casos, pues es tanto con Alemania como con Francia, Italia y Portugal existen convenios de doble imposición. Entonces ahí hay que ver qué es lo que dice cada uno de estos convenios para poder determinar cuál es el beneficio que vamos a poder aplicar cuando realizamos actividades con estos países. Bien, bueno, no quiero aburrir con temas muy concretos, pero sí que quiero señalar que en el caso de Francia y de Italia los convenios se han renegociado teniendo también en cuenta cuáles son las relaciones tan estrechas que hay con Francia y con Italia. Y esto es muy relevante porque se han suavizado los criterios que se estaban utilizando entre los distintos países. Y, por ejemplo, en el caso de Francia, no se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que se compre bienes o mercancías para la empresa. Este es uno de los ejemplos. Y dicen, usted, si quiere comprar cosas a Francia, el beneficio posible que se pueda obtener es como si no se hubieran obtenido. Por tanto, lo que hace este convenio es rebajar estas exigencias de tributación, ¿no? Y también es cierto que hay que ver los casos concretos y cuál es nuestra propia actividad o la actividad concreta. Y quiero pasar a otro bloque, que es el bloque del IVA, y qué es lo que se tiene que tener en cuenta en estos casos, cuando estamos tratando con estos impuestos. En el caso de los convenios son impuestos directos, pues sobre todo fundamentalmente sociedades, y ahora quiero entrar en el tema del IVA, que es otro aspecto que es muy relevante. ¿Qué beneficio podemos solicitar a la administración? Y es el registro de operadores intracomunitarios. Es decir, decirle a la administración española que estamos en relación con empresas que son de la Unión Europea. Entonces, esto es un beneficio en el sentido de que nos permite la exención en el IVA. Es decir, que nos apliquemos el IVA, o mejor dicho, que podamos obviar el IVA que existe en el otro país, que eso es una ventaja fantástica. Y tenemos que tener también, hay otro elemento importante que también es una medida de control, es el modelo 349, que es el modelo que es un modelo informativo para decir todas las operaciones intracomunitarias que hemos realizado. ¿Qué es interesante también en relación con el IVA? Y es un poco lo que también quería resaltar. Cada país, dentro de la horquilla que permite la Unión Europea, tiene un IVA distinto, ¿no?
En el caso de Alemania, el IVA, el general, es el 19% y curiosamente digamos que se redujo también bueno, se redujo efectivamente a raíz un poco de la pandemia, ¿no? Y dijeron, bueno, esto fue en el año 2019, ¿eh? Que ellos, la verdad es que tuvieron un poco en cuenta también esta situación. Entonces el IVA es el 19% y luego el reducido es el 7%. Claro, digamos que ellos tienen este sistema y tenemos que ver cuáles son estos IVA reducidos que podemos aplicar y ver cuáles son los que nos pueden afectar más a nuestro negocio. Y efectivamente todos los IVA reducidos se refieren sobre todo a la industria agroalimentaria, que eso sí que es muy interesante también saberlo, ¿no? Porque los países lo que pretenden también es fomentar y ayudar a estas industrias y ayudar a los propios ciudadanos, ayudarnos a nosotros con un precio más bajo. Nosotros tenemos, bueno, ya sabéis el IVA de España, así que lo voy a obviar, pero en Francia lo que han hecho es introducir un IVA reducido o reducidísimo en este momento de pandemia, que es un 2,1% para los productos que sean médicos. Y tienen otro IVA que es el 5,5, que son los IVAs reducidos, que es lo que estaba diciendo, también para la industria agroalimentaria. En Italia, pues prácticamente pasa lo mismo, pero que sí, el IVA es el 5 y el 4%. Bien, tampoco quiero entrar en cada detalle, ¿no? Me parece que lo más relevante en esto de los impuestos indirectos es saber qué es lo que cuáles son nuestras obligaciones formales y cuáles son las ventajas que podemos obtener si cumplimos todas estas obligaciones formales, que insisto que es para mí la ventaja fundamental el ser un operador intracomunitario. Y Hacienda te da un certificado diciendo usted está realizando este tipo de actividades. Por eso es importante que si se quiere mm, internacionalizar, que se tenga también estos elementos en cuenta. Digo, cuáles son los convenios que se pueden utilizar y cuáles son en el ámbito de la Unión Europea las ventajas que podemos tener. Como estamos en el ámbito de la Unión Europea, no voy a tratar el tema de las aduanas, pero ya sabéis que todo el mundo sabe, ¿no? Que es un tema fundamental, aunque sí que tenemos el IVA a la importación, pero es un tema muy importante que pasa con los documentos aduaneros, los DUAs famosos, el documento em, único administrativo, donde aparece y consta todo cuál es el bien que se transporta o sí, el bien por el que se comercia. Bien, creo que otro o quería señalar otro aspecto del que no se suele hablar mucho y que ya lo he dado una pequeña pincelada. Es muy importante tener en cuenta también cuál es el funcionamiento de las personas que están en- implicadas en todo lo que se refiere a la fiscalidad internacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Al gestor o al asesor fiscal, que me parece que es fundamental el estar bien asesorado, el saber cómo funcionan, cuáles son los beneficios que se pueden obtener, cuáles son las cargas fiscales que se van a incurrir y, incluirlas dentro de los gastos o de los gastos de la actividad empresarial. Porque muchas veces se olvida que después tienes que pagar el impuesto
y si lo tienes que pagar es afortunadamente porque has obtenido beneficios. Aunque bueno, los impuestos indirectos se pagan sí o sí porque lo que graban es el consumo. Pero digo, es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las posibilidades de, por ejemplo, aplazamiento de los impuestos que se tienen que pagar, cuáles son las posibilidades también, no solamente de aplazamiento, sino también de fraccionamiento, qué es, y luego la parte, digamos, negativa, no querría utilizar ese término, es cómo tenemos que enfrentarnos a la hacienda pública. Y, y creo que esto también ha cambiado mucho durante la pandemia. Es decir, la agresividad hasta cierto punto que ha podido tener la administración tributaria, en España en especial, se ha rebajado bastante. Volverá, digamos, porque las necesidades de, eh, de recursos por parte de las administraciones es fundamental. Pero, y estas necesidades de recursos, eh, digamos que son las que sustentan nuestro estado de bienestar. Es decir, todo lo que se refiere a los hospitales, todo lo que se refiere a la educación, todo lo que se refiere a- a los transportes, que también una adecuada red de carreteras, por ejemplo, es algo fundamental para que se pueda realizar este comercio internacional de una manera mucho más adecuada. Y eso ha sido uno de los elementos fundamentales que ha mejorado sustancialmente el comercio internacional en España, ¿no? Y me parece que es algo que tenemos que también ser conscientes de la suerte que tenemos de tener esta red de carreteras que nos cuesta a todos, pero hace que nuestros transportes y que la logística sea muchísimo más fácil de lo que era hace 20 años, ¿no? O incluso 15 años. Bien, no quiero extenderme mucho más. Lo que quería decir también es que es importante saber tanto cómo actuamos nosotros como contribuyentes o como empresas y también cómo actúa la administración tributaria. En Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, cada uno tiene su propia idiosincrasia. Y eso es muy importante a la hora de saber también qué grado de flexibilidad podemos tener cuando actuamos ante la administración. Mi lema siempre es ser cooperativo y colaborativo, porque todo lo demás nos va a llevar a enfrentamientos que muchas veces no llevan a ninguna parte o tardan muchos años en resolverse, ¿no? Pues es mejor estar a buenas con la administración tributaria y en algunos momentos efectivamente habrá mm, que luchar porque digamos, los derechos y, y las obligaciones, tanto los derechos de la administración como nuestros derechos y las obligaciones de uno y otro, sean acordes a lo que la legislación exige. Bien, no sé si, bueno, he ido muy, muy, muy rápido, pero sí que quiero insistir en la importancia de que el propio empresario o pequeño empresario tenga unos conocimientos básicos para que pueda ayudar al gestor, al asesor, a realizar correctamente su trabajo. Porque de esa manera, y lo que decía también al principio, quien mejor sabe del negocio es el que lo está realizando. Y, y esa es una manera también de fortalecer nuestras relaciones comerciales, y es cierto que en determinados países y específicamente en Alemania se tiene muy en cuenta el que la empresa con la que trabajen sea una empresa que cumpla con todos los requisitos con la hacienda tributaria, ¿no? Y es también otros elementos que hay que tener en consideración
cuando estamos, o cuando queremos exportar y ver qué es cómo funciona la administración tributaria alemana o la francesa o la italiana o la portuguesa, que la que tenemos aquí al lado y que es, digamos, más afín a cómo funciona la administración tributaria española. Bien, pues bueno, con esto agradecer de nuevo a la Cámara de Almería y a Moneda Única y a todos los organizadores, porque me parece que es fundamental bueno, el apoyar a los pequeños a los pequeños y los grandes em, empresas en Andalucía y en toda España.